Hola chicos, estamos aquí en nuestro último capítulo de esta temporada, que la comparación no te apague. Hoy vamos a tocar un tema que puede ser un poquito complicado de hablar, que es sobre el suicidio. Entonces, mientras sacábamos el tema, nos vino a la mente una pregunta. ¿Puede la comparación llevarte a quitarte la vida? Para responder a esa pregunta, quiero contarle un pequeño testimonio cuando yo era jovencito chiquitico, hace bastante tiempo atrás, ¿Hace ahorita, cuántos kilos atrás? hace cuántos kilos atrás, en vez de años. Bueno, eso fue más que todo a medio cuando yo tenía como 8 o 9 años, en la cual me comparaba bastante con los demás, en el sentido de que veía a todo el mundo que se la pasaba en grupos con sus amigos, con su grupo social, por así decirlo, que los apoyaban, que hablaban con ellos todo el tiempo, y yo me sentía como que apartado, o sea, como que trataba como que de encajar, pero no me aceptaban. Me comparaba con los demás tratando de llegar así como ellos, pero sin embargo no me aceptaban. Pero me afectó más fue cuando pasé a primer año, en el año 2003, cuando tenía 13 años, mi año va de acuerdo con el año, 14, 2014, 15. Bueno, X. Es otra historia aparte. Pero me comenzó a afectar más cuando llegué exactamente al primer año, porque comenzaron, digamos, como que a salir distintos grupos sociales, que sí, de los que tenían el grupito que tenía la ropa más fina, a pesar de que todo era con uniforme, pero cuando salían tenían su ropa la más cara, los que tenían que sí, el teléfono, los grupos que tenían los teléfonos más finos, el grupo de los otaku, de Ok. los rockeros, los góticos. Entonces, yo veía como que todo el mundo estaba como que su grupito y estaba como que se sentían aceptados entre ellos, pero yo no me sentía como que nadie me aceptaba. Entonces traté como que, digamos, a formar parte de esos distintos grupos. El primero que digamos que entré allí fue el de los Otaku. góticos, de los rockeros, metaleros, pero sin embargo no me sentía aceptado tampoco. Fui a probar otro tipo de grupo social, que sí, de los otaku, de los que ven anime, pero tampoco no me sentía que nadie me aceptaba, nadie me prestaba, digamos, la atención. Me sentía como que alone, solo, mi inglés malísimo. Me sentía absolutamente solo, pero seguía probando desde distintos grupos sociales, pero sin embargo, a medida que yo allá probando, no me sentía solo, o sea, trataba de ser como los demás, pero no, nadie me aceptaba. Pero llegó un día en que esa tristeza de sentirme solo, de esa soledad, llegó como que a pegarme tan fuerte que decidí, digamos, como que a terminar ya con mi propia vida. ¿Cómo lo quise terminar? Bueno, fue algo loco. Fue cuando ya como que una madrugada, ya a finales que se estaba terminando el año escolar, sí, de primer año a segundo año, estaba terminando el año escolar, entonces decidí como que acabar con mi propia vida, tomando una especie, digamos, como que de cóctel de pastillas. Agarré, fue como que un vaso de agua y lo llené con un poco de pastillas a lo loco, como un cóctel. Entonces me lo tomé como que para decir ya podría ponerle fin digamos, a esta vida, pero gloria al Señor no pasó nada, pero sí fue un momento bastante difícil porque estaba llorando, llorando bastante con la soledad, estaba luchando con la soledad y porque quería ser como los demás y sentirme aceptado. Fue un momento chingo. Wow, eso también me recuerda a mí que tuve una experiencia similar en donde yo desde chiquita, desde que estaba en el colegio, siempre me costó integrarme en los grupos sociales. O sea, yo no era como la solitaria también, así que te entiendo. Pero bueno, llegó un momento en donde estaba aproximadamente en segundo o tercer año que empecé a tener problemas alimenticios, empecé a cortarme porque me sentía completamente sola, ya que yo trataba de ser como las demás chicas que tenían grupos sociales, que tenían amigos, que nunca estaban solas, por lo menos en el liceo. Y nunca fui aceptada. Realmente eso siempre ha sido como una lucha para mí. Entonces, recuerdo que una noche que me sentía sumamente mal, había peleado con mis padres, con mi hermana también. Llegó una noche en donde empecé a cortarme y le escribí una carta a mi mamá y mi papá despidiéndome. Para la gloria del Señor no llegó a más allá de eso. Así que bueno. ¿Es pecado el suicidio? Bueno, para responder esta pregunta vamos a tener una persona invitada que es el pastor Johnny Day de la Iglesia Cristiana del Bosque. Saludo a todos los jóvenes que nos están acompañando hoy. Gracias por la invitación. Sé que este es un tema bien delicado en cuanto al suicidio. Y bueno, voy a tratar de contestar esas preguntas que hicieron, ¿no? Si el suicidio es pecado. Antes de eso, quisiera decir que cuando yo era joven, esto no era un tema muy popular.
no se escuchaba mucho de suicidio, pero cuando vine a Venezuela en 1986, estaba siendo apenas adolescente como ustedes, y escuché el caso de una joven que se lanzó del edificio detrás de nosotros, donde vivíamos, en Colinas de Bellomonte, supuestamente porque, según lo que entendí, su novio lo había dejado. Entonces, esa fue la razón que ella tomó esa decisión. Después de eso he escuchado que cada vez se ha hecho más popular el tema, y cada vez se ven más casos de suicidio. Personalmente he conocido a varias personas que han tomado su vida de diferentes edades, personas adultas, a tercera edad y todo, o casi de tercera edad. Y bueno, no es un problema solamente para jóvenes, sino de todas las edades. Y vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy. Y bueno, el último caso sucedió realmente estábamos en Los Palos Grandes hace un par de semanas atrás. Se escuchaba un poco de gente gritando afuera y bueno, uno hoy en día cuando escucha gente gritando dice, bueno, cualquier cosa puede estar sucediendo, esta es Venezuela, ¿no? Y, y efectivamente nosotros estábamos jugando cartas, creo que en la casa, con otros jóvenes de la iglesia y cuando nos fuimos de allá vimos que había una ambulancia, habían varios policías fuera del edificio, no sabíamos qué había pasado. Y justamente cuando salimos del apartamento venían varios ah, bomberos que estaban bajando por la escalera caminando de un piso encima de nosotros. Y resulta que como 2 pisos más arriba había un muchacho afuera de su ventana que estaba planeando en suicidarse. Es más, uno de los muchachos que estaba ahí, de los jóvenes que estaba ahí con nosotros, conocía muy bien a este muchacho. El muchacho tenía muchos problemas emocionales y no era la primera vez que él había intentado hacer esto, ¿no? Gracias a Dios no sucedió nada. No sé en qué terminó, pero luego uno de nuestros jóvenes estuvo hablando con él, tratando de animarlo y todo eso. Pero sabemos que no es un tema ya ficticio de televisión, sino es algo que nos está afectando hoy en día a nuestro alrededor, en todos lados, a nuestra gente que conocemos. Entonces, por esa razón hay que abordar este tema y hay que hablar de este tema. Así que primeramente voy a compartir la pantalla con ustedes para que ustedes también puedan, para que podamos ver esto juntos. Espero que la puedan ver la pantalla de allí, pero vamos a hablar del suicidio. Sí, la pregunta es realmente si es pecado el suicidio. Como están viendo detrás mío, tengo algunas lucecitas para poner el fondo, el escenario. Y es que estamos llegando ya a Navidad, pero ¿qué sucede en Navidad? Que mucha gente se ponen tristes en fechas así feriadas, en su cumpleaños, en Navidad. Se ponen tristes porque extrañan tal vez familiares, extrañan o se imaginan que deberían ser felices y por alguna razón no son felices. Entonces toman la decisión de que esta es una de las opciones, ¿no? De las últimas opciones que quieren tomar, obviamente. Y lo primero que vamos a ver es 2 razones por las cuales el suicidio es pecado. 2 razones que el suicidio es pecado. La primera razón, rápidamente vamos a ver que somos creados en la imagen de Dios. Hay Imago Dei, ¿no? La imagen de Dios. Es un arte famoso que conocemos tal vez, ¿no? Pero en Génesis, del primer libro de la Biblia, vemos que Dios nos hace a su imagen y semejanza, dice la Escritura en los primeros capítulos. Pero más adelante me interesa que después del diluvio, después que Dios destruye el mundo y todo eso, y empieza otra vez con Noé, le dice, mira, de ahora en adelante, ustedes van a poder comer, ¿sabes? No solamente los vegetales, van a comer animales, pero cuando coman animales, no coman sangre también, porque en su sangre está la vida de ese animal. Eso es sagrado. La sangre de ese animal es un símbolo para Dios, porque obviamente el corazón, la sangre le da la vida al ser humano. Y entonces le dice, mira, no se coman la sangre,
Pero más interesante aún, vemos al próximo versículo, dice, un poquito más abajo, dice, voy a leerlo, aunque yo no lo puse todo en la pantalla, dice que si alguien a todos los animales y a todos los seres humanos le pediría cuenta de la vida de sus semejantes. ¿Ok? Escuchen eso, Dios le va a pedir cuenta de la vida de sus semejantes, después de haber mencionado lo de la sangre de los animales y todo eso. Aún a los animales, si los animales matan a alguien, Dios le va a pedir cuenta de esos animales. Esto es interesante, ¿no? Y dice sí, pero versículo 6, si alguien, no animales ya, derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará su sangre. Así que casi que ojo por ojo, diente por diente, Dios dice, mira, esto es un gran pecado, derramar la sangre de otra persona. Y después dice, aquí está el versículo, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Esta es la razón. Esta es la razón principal por la cual, la razón número uno por la cual Dios no quiere que la persona tome su vida. ¿Por qué? Porque la vida de cada persona, estamos hechos a la imagen de Dios. Es sagrada, Dios nos hizo y esto es algo que hemos hecho su imagen, no podemos dañarla, no podemos hacerle daño a otra imagen, eso es sagrado, esto pertenece a Dios, ¿no? En ese sentido. Pero más adelante vemos que la segunda cosa que vemos allí es que fuimos comprados por un precio. Entonces no solamente fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Y le pertenecemos a Él, porque nos hizo, ¿no? Y porque somos como Él, nos hizo su imagen. Cuando Él no ve a nosotros, ve parte de Él mismo, ¿no? Pero también fuimos comprados por un precio. ¿Y cuál fue el precio? Ahí como ven en la imagen, ¿no? Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y derramó su sangre valiosa para redimirnos, para comprarnos. Así que si tú eres cristiano y muchos de ustedes que están viendo el programa son cristianos ya, ustedes han sido comprados, ustedes les pertenecen al Señor. Entonces, me gusta como lo dijo un teólogo una vez, somos doblemente suyos, de Dios, ¿no? Primero nos hizo y después nos compró o nos redimió. Entonces, pertenecemos a Dios. Y como pertenecemos a Dios, ¿verdad? Hemos sido comprados por Él. Esta es su imagen. Nosotros no podemos tocar, dañar su imagen y tampoco tenemos el derecho sobre nuestro propio cuerpo porque ya hemos sido comprados. Por nuestra propia vida hemos sido comprados. El apóstol Pablo más adelante es más específico y él dice, habla del cuerpo en sí. El cuerpo en sí, y él dice lo siguiente, dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Y cuando está hablando del templo, el versículo 16, que no lo puse aquí, dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que su espíritu mora en ustedes? Cuando tú fuiste comprado, cuando tú te bautizaste, tú te uniste a Cristo, el Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu de Cristo, la tercera persona de la Trinidad, vive en ti, mora en ti. Tu cuerpo es el templo, vive conjunto contigo. Estás unido a Cristo, el Espíritu Santo está unido, estás unido, la imagen del Padre, la imagen del Hijo, la imagen del Espíritu Santo están en ti y por lo cual tú debes, esto es algo, si era sagrado antes, ahora es más sagrado, ¿ok? Porque mora es el lugar donde Dios ha decidido morar en nosotros. ¿Cómo sucede eso? Bueno, no hay mucha explicación para eso porque Dios es espíritu, pero nosotros también tenemos un espíritu y no entendemos todas las cualidades de Dios porque el ser humano no entiende muchas cosas de Dios porque Él es infinito. Pero el hecho que Él diga que mora en nosotros, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo es el templo, eso es importante. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Entonces, una frase bien fuerte, no sabemos si se refiere al suicidio, obviamente, pero habla de hacerle daño al cuerpo, al templo, ¿no? Es algo sagrado. La segunda parte del versículo dice, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo, ¿verdad? Entonces, un poquito más adelante, en 1 Corintios 6, vuelve a hablar del mismo tema. Ustedes no saben que son el templo de Dios, ¿no? El que el Espíritu mora en ustedes. Entonces dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Me encanta eso, lo que venimos hablando, ¿no? Por eso termina diciendo el versículo, honren con su cuerpo a Dios. ¿Saben? Hay muchas maneras de adorar a Dios, ¿verdad? Con canciones, con nuestras acciones y todo eso. Pero con tu cuerpo,
es importante que que también es una manera importante que tú puedes honrar a Dios, porque tú te has unido a Él, ¿verdad? De alguna manera. Y, y este es un lugar sagrado, es un lugar santo. Entonces, es más, el versículo 6 ahí, al capítulo 6 de Corintios, habla de eso, habla de la inmoralidad sexual, de no unirse con una persona que no es tu esposa, ni siquiera con prostitutas, con nada de eso. No, no se unan, ¿verdad? En la inmoralidad sexual, tengan cuidado, santifíquense, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, pero cubre varios temas allí. Finalmente, también en 1 Corintios 9, Pablo habla de que estamos corriendo una carrera. Y esa carrera, esta carrera, él quiere que ganemos, que corramos como si vamos a ganar. No nos demos por vencidos, no nos cansemos de correr, ¿verdad? Esta buena batalla, habla en nuestro pasaje. Pero al final del versículo dice, mira, cuando uno corre, eso cansa, esto es difícil, hay mucha presión, hay mucho estrés, hay mucha... o sea, a veces queremos tirar la toalla, a veces queremos rendirnos, todo ese tipo de cosas, pero él dice, mira, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que yo quede descalificado. Entonces, no queremos quedar descalificados. Pablo mismo tenía miedo, mira, mira, si lees el versículo anterior, después de que yo prediqué, después que yo salvé a mucha gente, yo me cuido porque yo tengo que cuidar mi propio cuerpo, yo tengo que cuidar mi propia alma, ¿no? No sea que yo tengo que disciplinarme y tengo que asegurarme de no caer en la tentación, no caer en el pecado, no vivir en el pecado, porque no quiero quedar descalificado. No importa todas las cosas buenas que tú hayas hecho, si al final tú te das por vencido, tú te rindes, ¿verdad? Te olvidas de Dios, pierdes tu fe, quedas descalificado. Esto es rudo, pero entonces, bueno, claro, esto está hablando ya de otro caso en cuanto a la salvación y todo eso, ¿no? Pero me gusta eso, que él golpea su cuerpo, es decir, somete el cuerpo a la voluntad, porque en otra ocasión él hablaba de que tiene una lucha, el cuerpo quiere hacer algo, la carne quiere hacer otra cosa, su espíritu quiere hacer una cosa y su carne, mejor dicho, quiere hacer otra cosa. Entonces él habla de esa lucha que tenemos con el cuerpo. Pero habiendo dicho eso, que el pecado ya sabemos que sí es pecado, ¿verdad? No solamente matar a otra persona, pero tomar su propia vida, porque la vida es sagrada, porque somos hechos a la imagen de Dios y también porque fuimos comprados. No nos pertenecemos a nosotros para tomar esa decisión sobre nosotros. Suena un poco extraño, pero cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, tú dices, mira, tú eres el Señor de mi vida, ¿no? O sea, yo me rindo a ti. Entonces, pero quiero que entendamos otra cosa, ¿no? Y es que la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Mucha de la pregunta principal aquí es, ¿acaso, ¿acaso cuando uno comete el suicidio va al infierno directamente? Es decir, esto es un pecado irreversible porque obviamente no es el peor pecado porque es el último pecado que vas a cometer y es el último acto que vas a hacer antes de morir. Entonces la pregunta que muchos se han hecho en la Iglesia Católica, entiendo que ellos creen que el que comete suicidio no va al cielo o tiene que pagar un precio muy alto, ¿verdad? En el purgatorio para salir de allí. Pero la pregunta es eso, si ese pecado es un pecado que evita que tú te salves. Entonces, Efesios 2:8 nos dice lo siguiente, nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, por haber creído en Jesús. No es nada que tú haces, no es por obras, por obediencia. Es decir, una vez que tú eres cristiano, tú no eres salvo por tu pecado o que cometas o no cometas. Tú puedes ser perfecto y ya no vas a ir al cielo porque fuiste perfecto, porque ya habías pecado antes. Tú puedes pecar y no vas a ir al infierno porque pecaste, porque una vez que tú pones tu fe en el Señor, confías en Él y entras bajo el sistema de la gracia de Dios y permaneces en ese sistema, porque eso es importante, porque nuestra iglesia creen que hay que permanecer en ese sistema, ¿no? No es que tú te bautizaste y después te metiste ateo, ¿no? Y negaste a Cristo y todo el resto de tu vida y vas a ir al cielo, no.
Nosotros no creemos eso, ¿no? Creemos que tienes que mantenerte en esto, pero no en obras. No es que tú vas a mantenerte sin pecar, porque la Biblia habla de que todos tus pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Es decir, tú eres una persona perdonada. No es que tus pecados solamente fueron perdonados en el pasado, sino que eres una persona perdonada, justificada. Es decir, cuando Dios te ve a ti, ve a su Hijo Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros somos justificados no por nada que hicimos, es regalo. Gracia significa regalo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquier pecado que tú hagas, aunque por error tú cometas un pecado, ¿verdad? Dijiste una grosería, ¿verdad? Insultaste a alguien, tienes rencor o orgullo en tu corazón, justamente antes que, ¿sabes? Te caiga un rayo y te mueras. Entonces, no es que vas a ir al infierno por eso, porque no es por tu último acto. Y no es por tus obras que tú eres salvo por tu fe. Así que si tú estabas en los caminos del Señor, si tú estabas en la fe, bajo la gracia, entonces tú estás tranquilo. La Biblia dice, en el próximo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces la idea es entrar a Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Si tú no eres cristiano y no te has aferrado de esto, hazlo ya, porque no hay mejor regalo de Navidad, ¿no? No hay mejores luces de Navidad, regalo para el 25, que no tener ninguna condenación, ninguna culpa, nada. Y que tú sepas que pase lo que pase, aunque cometas pecados, o sea, no vas a ir al infierno si te mantienes unido a Cristo, si mantienes tu fe en Jesucristo. No hay condenación para ti. Esto es increíble. Es más, la persona que muchas veces toman la decisión de suicidarse, están pensando en todos los errores que hicieron, el fracaso, se están comparando, ¿verdad? Como hemos estado hablando en esta serie, con otras personas. Pero no hay ninguna conexión. Tú eres una creación especial, tú eres sagrada ante los ojos. Dios te ama, Dios dio su vida por ti, ¿verdad? Y por eso puso tu espíritu en ti, porque tú eres especial. Entonces, y no hay condenación en ti. Este es el mejor mensaje de todos los mensajes del mundo, que no hay condenación, porque Cristo te ama, porque tú eres especial. ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Por qué darse uno por vencido? No es algo que queremos hacer ni debemos hacer, ¿no? Entonces, la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros amamos a Dios con nuestras obras, muchas veces con nuestros esfuerzos. Ahí en Marcos menciona también una cuarta cosa, que es con todas tus fuerzas, ¿no? Y nosotros nos esforzamos por vivir una vida para Dios, para agradar a Dios. Pero acuérdense que no somos salvos por obras. Pero hay un problema que nosotros sabemos hacer, lidiar con nuestras acciones y hemos aprendido a hacer eso muy bien. Pero, ¿tú sabes con dónde no somos buenos? Con nuestras emociones, con nuestro corazón, con tu ser, con tu mente. Algo sucede allí y déjame decirte qué es lo que él hace. Dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y que debemos cuidarnos de Satanás. Primera de Pedro 5, 7 y 8 creo que hablan de eso, que debemos resistir a Satanás para que huya de nosotros, pero dice que Satanás viene a robar, a matar y destruir. Y parte de lo que más gozo le da al enemigo es cuando puede eliminar, tomar la vida de alguien, ¿ok? Eliminar ese regalo de vida que Dios ha dado aquí en la tierra y llevarlo a un día, a un juicio temprano, ¿verdad? A esa persona, para que Dios no lo utilice más aquí en la tierra si es cristiano, y si no es cristiano, para que no tenga un chance de conocer a Dios y de ser salvo antes de el día del juicio. Entonces, Satanás quiere, ese es su meta principal, robarte el gozo, robarte la paz, robarte tu familia, robarte todas tus bendiciones, robarte, pero no estás satisfecho con eso, te quiere robar tu relación con Dios, pero te quiere matar, ¿verdad? Y matarte no es suficiente para él, quiere asegurarte que no vayas ni siquiera al cielo, quiere destruirte. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Ese es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué sucede? El ataque de Satanás siempre viene es a la mente.
mente, corazón, en nuestro ser. Empieza aquí adentro la tentación, empieza con las mentiras, empieza a decirnos cosas que nos hacen sentir mal, que nos hacen olvidarnos de Dios, se nos olvidar que somos valiosos, que somos amados, que somos hijos del Rey, fuimos comprados, fuimos hechos a su imagen, Dios nos ama, ¿verdad? Y no importa que lo que el mundo vea físicamente, socialmente, intelectualmente de nosotros, lo que importa es lo que Dios ve. Y para Dios tú eres suficientemente valioso para Él venir a la tierra y morir en la cruz por ti. Esto es increíble. Entonces, pero tu corazón te engaña, tu mente te engaña, Satanás te mete ideas en tu corazón y el corazón está engañado. Nosotros no sabemos lidiar con nuestras emociones. Las emociones tienen que ver con el corazón, tienen que ver con tu pensamiento y tu ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad? El corazón, ahí, de tus emociones, el centro de tus pensamientos, todo allí, cuídalo, porque de ahí mana la vida. Bueno, ya sabemos que del corazón sale la sangre, y la sangre da vida y todo eso, pero también del corazón espiritualmente es nuestra fuente de pensamientos, de decisiones, de voluntad, de ideas, ¿no? Y de ahí sale todo eso para afuera de cómo somos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo caminamos, como todo, ¿no? Cómo reaccionamos. Entonces, cuida tu corazón. Esta es la clave. Cuida tus emociones. ¿Cómo podemos cuidar tus emociones? Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. No hay nada tan engañoso. Es decir, de todas las cosas en el mundo, el corazón es engañoso. Tus emociones, porque es algo físico con intelectual, es una mezcla de cosas allí. Corazón es engañoso, ¿verdad? Y especialmente porque Satanás nos está hablando muchas veces a nuestros oídos, algo que no lo vemos, es algo interno. A veces sentimos estas ideas, esta rabia, este malestar, estas comparaciones, sentimos estas ideas locas y nos confundimos y la volvemos algo físico y a veces nos lleva al punto de querer tirar la toalla y no aguantamos más esta pelea y nos rendimos. Entonces, ten cuidado, no hay nada más engañoso. Tenemos que cuidar nuestro corazón, de allí mana la vida. Y últimamente, el último versículo que quiero compartir, aunque hay muchas cosas que podemos hablar, es un tema y delicado, es no se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios. No sean ansiosos, no se angustien, dice otra cosa, no se preocupen, dice otra versión. O sea, no se inquieten. ¿Sabes? Yo sé que hay muchas cosas en el mundo hoy en día que nos inquieta, la pandemia, las comparaciones, la situación económica, las relaciones, todo ese tipo de cosas que nos abruman, nos inquietan, atacan nuestro corazón, nuestro ser. Pero tenemos que aprender a amar a Dios con todo. Y eso incluye nuestros pensamientos, nuestros corazones. Para eso tenemos que no inquietarnos, no ponernos ansiosos. En vez de presentar nuestras peticiones al Dios que nos ama, el Dios que nos hizo a su imagen, que somos sagrados, que somos suyos, que vive en nosotros, presentar eso a Él para que la paz de Dios abunde en nuestros corazones. ¿Verdad? Y Él nos llene de esa paz y esa esperanza y ese gozo. Nos llene de la verdad. Dice Juan 8, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará, tú sabes cómo termina, ¿no? Libre. La verdad te va a dar libre. Jesús dice, mira, vengan a mí a tomar esta agua de vida. Yo voy a dar vida en abundancia. Juan 7 habla de eso. También a la mujer samaritana en Juan 4 le dijo, mira, tomas de este agua y no vas a volver a tener sed jamás. Y eso es lo que Dios está ofreciendo. Apocalipsis también, al final de Apocalipsis, no me acuerdo qué capítulo, versículo, pero decía, vengan a mí y pidan, y yo le daré agua de vida. Vengan y pidan eso. Dios quiere darte eso. Dios te lo está dando. Y si eres cristiano, ya te lo ha dado. Tienes que empezar a creerlo. Tienes que cuidar tu corazón. Empezar a tratar los problemas emocionales. Bueno, ¿cuál es la solución para esto? A mí me funcionó
En ese momento, a mí siempre, bueno, siempre me ha gustado la música, siempre. Y recuerdo que para ese tiempo, uno de mis cantantes favoritos empezó a hacer un cover de una banda llamada Hillsong. Entonces yo empecé a averiguar quién era esa banda, empecé a escuchar su música y recuerdo que un día vine a la iglesia, que estaba recién mudada donde yo vivo. Entonces, bueno, nada, empecé a venir a los servicios de jóvenes, luego a los servicios dominical. Fue un proceso muy difícil, no fue como de la noche a la mañana, mira, ya superé esto, ya no lucho con estos pensamientos, pero creo que el Señor me mostró a través de las personas que estaban aquí lo que es ser amada de verdad, lo que es ser valorada, lo que es ser apreciada. Entonces, hoy, gracias al Señor, ya no lucho con esos pensamientos. Al contrario, creo que el Señor ha puesto en mi corazón el servirle, el poder ayudar a otros que quizás están pasando por esto, así que ha sido una bendición. ¿Cuál ha sido la solución en mi caso? Bueno, fue algo totalmente mágico porque fue una frase que el señor, wow, en ese momento en que ya había tomado ese cóctel extraño de pastilla, el señor me mandó un pensamiento directo que en el cual cuando me puse a analizarlo en ese momento cambió mi manera de pensar, pero no de manera brusca, sino que también fue como que un proceso. Pero ¿cuál fue esa frase? Que eres diferente y Dios tiene un propósito para tu vida. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, no tenemos que compararnos con los demás, no tenemos por qué ser como, estás como esta persona, estás como esta persona, que no se parece. Dios te hizo diferente, eres totalmente diferente a cada persona y tienes un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito. De hecho, el versículo que se me marcó para toda la vida ha sido Jeremías 1:5, que dice que el Señor te eligió muchísimo antes de que te formases en el vientre de tu madre, o sea, te eligió antes, muchísimo antes de que naciera. Y te dio como profeta para las naciones. Eso se lo dijo a Jeremías, pero en nuestro caso, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, cuando me llegó esa frase a mi mente, nuevamente me quebranté por llorar. En ese momento, en ese tiempo atrás, yo no creía, bueno, era como medio ateo, pero era como que agnóstico, así, por así decirlo. No creía mucho en lo que decía la Biblia, pero en ese momento como que le di gracias al Señor porque no pasó absolutamente nada. Entonces fue como que me dio como que curiosidad de seguir leyendo más las escrituras. Ese momento no fue una transformación espiritual de un día para otro, sino caminando con Cristo más. Pero a esa edad de los 13 años fue que ya tomé la decisión verdaderamente de aceptar a Cristo en mi corazón. Ya yo me habían criado del Evangelio, pero no era todo cristiano, sino que fue en ese momento que acepté verdaderamente a Cristo en mi corazón. Entonces, en resumen, ¿cuál es la solución que tuve? Todos somos diferentes. Todos totalmente somos diferentes. No tenemos por qué compararnos con otras personas. Emocionales. Ahora, sabemos entonces que Eso me acuerdo de una frase de Jacob Propósito que decía que no necesariamente vas a ir al infierno porque pecaste, tu último pecado, porque no hay condenación, estamos claros de eso. Pero también tenemos que entender que algunas personas, a la hora de tú juzgar a alguien que ha tomado su vida, no podemos hablar muy rápido en cuanto a esto, porque ¿qué sucede? Que muchas personas, hay una enfermedad de que algunas son físicas, algunas son físicas también que afectan tu cerebro. Entonces, hay que entender que hay gente que están enferma, ¿verdad? Y las enfermedades mentales son reales y mucha gente que está enferma mentalmente pueden tomar una mala decisión. Otras personas han cometido suicidio por accidente, solo querían como que asustar a alguien, querían como que ¿sabes? Ver cómo se sentía estar así al borde y de repente se resbalaron, ¿verdad? De repente alguien lo empujó, de repente algo sucedió y terminaron haciendo algo que no querían hacer. Entonces tenemos que entender eso también. Tenemos que entender muchos aspectos de esto. En la Biblia realmente mencionan un par de casos de suicidio. Hay varios casos en donde la persona tomaron su vida en la Biblia. Una de ellas fue Sansón. Y Sansón lo hizo, ¿verdad? Para matar a todos los enemigos y de alguna manera sacrificarse, ¿verdad? Por el bien de los otros, ¿no? Entonces, y él hizo eso, se puso dentro de un templo y tumbó las columnas y le cayeron encima de él. A lo mejor él pensaba que a lo mejor sobreviviría, no sé, lo dudo, pero tenemos ese caso. También tenemos el caso de Judas, ¿verdad? Judas, uno de los mismos discípulos de Jesús, también
¿sabe? Tuvo esta presión y dice la Biblia que él tomó su vida y se ahorcó. No son casos, ¿sabe? No son casos bonitos. En el caso de Judas, la Biblia dice que Jesús estuvo hasta el último momento tratando de, ¿sabe? De invitarlo a que cambiara su conducta, cambiara su corazón. Jesús invitó a Judas, sabiendo que Judas lo iba a hacer, lo invitó a cenar en la última cena, en la última noche, la noche más importante. Jesús estaba allí, Judas estaba con Jesús. ¿Y sabes qué sucedió? Jesús le lavó los pies a Judas cuando le lavó los pies a todos los discípulos. Eso es amor. ¿Qué le estaba diciendo a Judas? Mira, Judas, yo te amo. Mira, estoy dispuesto a servirte, ¿verdad? Dar mi vida por ti. ¿Sabes? No necesitas tomar esta decisión. ¿Sabes? Una otra cosa sucede. La historia la puedes encontrar en Juan capítulo 13, ¿no? Dice que Jesús, cuando estaba cenando, ¿no? Dice que agarró un pedazo de pan, lo mojó y en la salsa, ¿no? Y se lo ofreció a Judas. Eso era un acto culturalmente que se le hacía a la persona de honor. O sea, como tú le sirves la comida a la persona de más honor. Jesús lo hizo por Judas, porque él amaba y quería todavía, sabía lo que Judas estaba luchando en su mente, ¿no? Y le da ese último pedazo de pan y Judas decide, lo toma, ¿verdad? A comerlo. Pero ¿sabes qué? Aún así, aún él viendo que Jesús lo está como que invitando a, mira, sé parte de mí, come de mí, ¿sabes? Mi cuerpo, mi sangre van a, así como celebramos la Santa Cena, sé parte de esto. Judas todavía no acepta y se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por el pecado. Y tú sabes qué sucede. Dice la Biblia que inmediatamente después de ese evento, de esa última invitación básicamente de Jesús, Judas, dice que Satanás entró en el corazón de Judas, perdón. Entró en el corazón de Judas, no de Jesús, de Judas. Y Jesús le dice, mira, vete y haz lo que tienes que hacer ya. Y Judas salió de la habitación. Y después Jesús tuvo la cena del Señor con el resto de la Santa Cena, con el resto de sus discípulos. Déjame decirte, muchas veces Satanás se mete en tu cabeza. En este caso, poseyó a Judas de alguna manera, ¿no? No sabemos bien cómo funciona todo eso, ¿no? Pero, ¿verdad? Entró en Judas. Y quiero que entiendas que Satanás está entrando en las cabezas de nosotros para que nosotros cometamos actos que no agradan a Dios, específicamente en estos casos. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Verdad? ¿Cómo podemos evitar que Satanás, un demonio, entre en tu vida y te metas esa idea loca? Primero, permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en oración y en la fe. Permanecer en la comunión de la iglesia, ¿verdad? Permanecer en gratitud y adoración. Son cosas que si tú permaneces en Cristo, ¿sabes? Nada te va a suceder. Hay que permanecer, no hay que apartarse de la iglesia, no hay que apartarse de eso. También hay que permanecer obedeciendo. Si tú estás practicando el pecado, mosca. Mosca porque tanto el pecado de avaricia, de dinero, que fuera el pecado de Judas, como la inmoralidad, ¿no? Que hablamos del texto ahí, que el templo es de Dios, es sagrado. Como cualquier otro, ¿sabes? Como si estás metido en algún tipo de brujería y cosas así que tengan que ver con espiritismo y cosas. Eso es peligroso, porque ahí es que los demonios les gusta andar. Eso hay que tener cuidado, porque esas son maneras en que nosotros le estamos invitando a que nuestras cabezas se llenen de eso. Entonces, ¿qué estás viendo por televisión? ¿Estás viendo películas de terror? ¿Estás viendo cosas de eso? Eso no es bueno para ti. A mí me gustaba ver las películas de terror cuando yo era joven como ustedes. ¿Sabes? Algunos de los clásicos, Jason, no sé cuáles eran los otros, pero me gustaba esa película, me gustaba que asustarme, ¿no? Pero ¿sabes qué? En la noche yo no tenía paz. Y de vez en cuando yo estaba medio dormido, me despierto, yo me imaginaba cosas, me imaginaba las películas, ¿sabes? Me sentía ansioso, no me gustaba. Dije, ¿sabes qué? Esto no es bueno para mí. Dejé de ver esas películas, más nunca las vi más. ¿Ok?
Ya ni me llaman la atención. Antes me gustaban, me fascinaban. Solo veo películas de zombies hoy en día, porque eso no son de terror realmente, son fin del mundo. Me gustan las películas de fin del mundo. Ahora, ten cuidado con esas cosas. ¿Qué entra en tu cabeza? ¿Qué dejas entrar en tu cabeza? Ten cuidado con los amigos con que te juntas. La otra razón peligrosa es si está bajo influencia de drogas, de alcohol o cualquier sustancia, tu mente no está clara. Ten cuidado con eso. Si tú estás bajo cualquiera de esas influencias, ¿sabes? Estás en peligro de que un espíritu o algo tome control de tu mente cuando tú no estás en control de tu mente. Así que son algunos pasos que podemos hacer para evitar estar en una situación difícil y peligrosa en donde el enemigo pueda meter ideas allí, pueda tomar control de alguna manera de nuestros pensamientos y afectarnos y hacernos daño. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido, espero que a los muchachos ahora puedan hablar de esto, de este tema, y si tienen más preguntas, y pueden escribirme a johnnyday@hotmail, y me pueden escribir por allí, podemos hablar y conversar más sobre esto. Saludos, que el Señor les bendiga. Tremendo el capítulo de hoy. Creo que este capítulo, el último capítulo de esta temporada, fue el en el que más dudas tuvimos de cómo tratarlo, cómo abordarlo. Por verdad, muchas gracias a los muchachos, Andrea y Efraín, y al pastor John, por compartir su experiencia y su sabiduría. También venimos con sorpresas. Este próximo sábado vamos a ir con un en vivo. Y así que les animamos a estar pendientes esta semana para estar al tanto de la sorpresa que se viene para aquel día. Y en cuanto a cómo va a funcionar, bueno, se lo dejamos a Ángel. Este próximo sábado tendremos como cierre de temporada, como final de temporada, un en vivo. ¿Qué va a haber en ese en vivo? ¿Cómo vamos a tratar ese en vivo? Van a ser preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que ustedes nos han... O sea, las preguntas nos las envían a nosotros y nosotros las respuestas. Acerca de toda la temporada de la comparación. Orgullo, inseguridades, depresión y suicidio. Puedes contar tu historia si quieres, puedes hacernos una pregunta referente a cada uno de los temas, referente al equipo. Puedes hacer la pregunta que se te ocurra. Nosotros vamos a estar por las redes haciendo las preguntas. Ustedes nos pueden enviar que sea al WhatsApp, al Instagram, sus preguntas, y nosotros aquí en el en vivo las respondemos. Pero va a haber una sorpresa. En ese en vivo va a haber una sorpresa, y apenas esté lista la sorpresa, nosotros se la vamos a avisar. Así que es necesario que estén atentos, pendientes a las redes a la hora de que principalmente en Instagram, que es donde posiblemente lancemos más información al respecto. Así que bueno, recuerda que la comparación puede ser rediseñado también.